Bueno, en este tutorial lo que vamos a ver son dos funciones, la función sumar.si y la función promedio.si. La sintaxis de la función sumar.si tiene tres argumentos. El primer argumento es el rango, que es el rango de celdas que deseamos evaluar. El segundo argumento es el criterio, que es aquel criterio o condición que determina qué celdas deben sumarse. Puede estar en forma de número, texto o expresión. Y el tercer argumento es el rango suma, que son las celdas que se van a sumar. Si se omite, se usarán las celdas en el rango. Si se omite, quiere decir que el rango suma coincide con el rango. Cuando nosotros decimos de criterio, cuando decimos que es número, cuando esto van a ir entre comillas en ambas formas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en la parte superior. Nosotros tenemos la siguiente información. Tenemos el top 10 de artistas con más seguidores en Spotify 2019. Las posiciones del 1 al 10. En primer lugar, Ed Sheeran, género pop con 39.300.000. Después Drake, Rihanna, Justin Bieber, Eminem, Ariana Grande, Bruno Mars, Coldplay, David Guetta y Taylor Swift. Cada uno en su género musical y el número de seguidores. Estas serían las fórmulas y la descripción. Ejemplo, ¿sí? Nosotros podemos tener una función que diga sumar.si C3, C12, pop de 13, de 12. ¿Qué me está diciendo? Que yo, el rango que voy a analizar es el de C3 a C12, que es el género, en base a un criterio que es pop, y lo que quiero sumar son los seguidores. La explicación o descripción es que suma los seguidores correspondientes a los valores del género que sean pop. Eso me da 119.571.000. Entonces, ¿cómo actúa Excel? De la siguiente forma. Cuando analiza género pop, toma este número de 39.300 porque coincide con el criterio. Cuando analiza la segunda celda, que sería C4, no coincide con el criterio pop, entonces no lo considera. Viene al siguiente, que coincide pop, entonces suma a los 39.300 los 26.081 y así hasta que encuentre otra vez que coincida el criterio con lo que estamos buscando. Entonces va a sumar 19.400, va a sumar 17.490 y va a sumar 17.300. De ahí que la suma de todos esos seguidores sea 119.571. Si yo la fórmula que tengo acá le quito el signo que tengo un espacio por delante y le doy enter, ahí me va a dar el resultado de 119.571, ¿sí? Vamos a agregarle las posiciones decimales, ¿sí? Le saco los decimales, pero le agrego el estilo de millares. Vamos a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula también analiza el número de seguidores, pero inferiores a 20 millones, ¿sí? Entonces, fíjense en que el rango que analizo coincide con el rango suma. Entonces, en ese caso, la fórmula solo va a tener dos argumentos, que son el rango y el rango suma. Vamos a quitarle el signo y ahí tenemos lo que sería el resultado, ¿sí? 71.650. Entonces, lo que hace es analizar de la columna de seguidores cuando son menores a 20 millones. En la siguiente yo lo que quiero analizar es el género dance pop y saber el número de seguidores. Veamos, dance pop tengo 29.473, eso lo toma y después le suma 23.401 y ese sería la suma de esas dos celdas, ¿sí? Vamos a verlo acá. Yo tengo en la fórmula, le quito, ¿sí? Lo que sería el espacio que está por delante y ahí obtengo, ¿sí? El número de seguidores. Y acá yo tengo dos funciones sumar.si sumadas. Fíjense, en la primera dice B3, B12. Quiere decir que lo que analizo va a ser la columna B, que es la del nombre. Y el criterio está hecho en
B3 sería el Y, es decir, que quiero sumar los Y más los seguidores de la celda B9, que son los seguidores de Bruno Mars. ¿Sí? Prestamos atención a la fórmula. Yo tengo el rango que quiero analizar es el de... ¿Sí? El rango que quiero analizar es la columna B de nombre, en base a un criterio. El criterio lo puedo poner entre comillas, como poníamos hoy los géneros, o lo puedo indicar una celda. La celda B3 corresponde a Ed Sheeran y la celda B9 a Bruno Mars. Entonces sumo ambos y me da en teoría 58.700. Acá borro el espacio que tengo delante y ahí obtengo... Le doy Enter y ahí obtengo los 58.700.000. Similar es la función promedio.si. La función promedio.si tiene los mismos argumentos que la función sumar.si, nada más que el cálculo que hace, en vez de hacer una suma, va a hacer un promedio. Y tiene el mismo orden, el rango, el criterio y el rango promedio. Rango es el rango de celdas que deseo evaluar. Criterio es la condición o el criterio en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas se utilizan para buscar el promedio, y el cálculo que hace es el promedio, son las celdas que se van a utilizar para buscar el promedio. El rango promedio, si se omite, se usan las celdas en el rango, ¿sí? Es decir, ahí la fórmula va a coincidir con tener solamente dos argumentos. Vamos a ver en la parte superior un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de la función de rango promedio. ¿Sí? Vamos a subir las celdas y acá tenemos las regiones este, oeste, norte, sur, nueva oficina y medio oeste con beneficios en miles. Entonces lo que quiero hacer es el promedio.si, analizo la región. Acá dice igual asterisco oeste, que significa que va a tomar la región oeste y medio oeste y lo que quiero sumar son los beneficios. Es decir, busca la región este, tengo de beneficio 23.000 y la región medio oeste 9.600. 9.600, ¿sí? Más 23.000 dividido 2 me da un promedio de 16.300. Vamos a quitarle el signo, ¿sí? El espacio que está delante de la función. Fíjense en que ahí me está señalando la función y damos Enter y ahí obtenemos los 16.300. La otra fórmula es analizar la región distinta a nueva oficina, es decir, es el promedio de todos los beneficios para todas las regiones excluyendo las nuevas oficinas. Y ahí vamos a ver el resultado. Vamos a borrar el signo del espacio, me da un promedio de 18.775. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio donde combinamos estas funciones. Para eso me fui a otra hoja donde tengo la siguiente información. Tengo fecha del sistema, apellidos y nombres, géneros, la edad, la empresa que trabaja en destino turístico e importe abonado. ¿Sí? Es parecido a uno de los ejercicios que vimos. Y vamos a obtener estos informes. Informes de total abonado y promedio abonado por género. Informe 2 de totales y promedios de importe abonado según edades. Informe de totales y promedios de importe abonado según destino turístico. E informe 4 totales y promedios de importe abonado según las empresas. Entonces, es la siguiente forma. Las columnas, ¿sí? Utilizando en las fórmulas. Entonces me dice en primer lugar que asigne nombre a cada una de las columnas. Fecha del sistema, apellido, ¿sí? Quiere decir que la columna A se llama fecha del sistema, la B apellido, la C nombre y así sucesivamente. Para eso voy a hacer una combinación de tres teclas que son Control Shift y F3, las voy a pulsar las tres a la vez. Lo hago, entonces lo que hace es lo siguiente, vamos a intentarlo nuevamente, Control Shift F3, me sale una ventana donde dice crear nombres a partir de la selección. Yo quiero crear nombres a partir de la fila superior, la señalo y pongo aceptar. Esto lo voy a chequear en la solapa de fórmulas. Yo en la solapa de fórmulas, vamos a señalar toda la información, así lo podemos hacer, ¿sí? Porque si no,
no lo estaría señalando. Vamos previamente a señalar toda la información. Estamos, fíjense, de la fila 1 hasta, estamos llegando a de bastantes datos, y acá estamos llegando hasta la fila 345. Ahora sí, una vez ya lo hacemos la combinación de las tres teclas y señalamos que quiero crear nombres a partir de la fila superior. Pulsamos aceptar y ahí desde la solapa de fórmulas vamos a chequear los nombres asignados. En nombres definidos vamos al administrador de nombres y dentro del administrador de nombres ahí ya tenemos apellido, destino turístico, edad, empresa, fecha del sistema, género, importe abonado, nombre, ya está, hay información porque yo en este archivo tengo otras tablas, entonces obviamente está eso. Bueno, vamos a arrancar con las fórmulas. Vamos acá a lo que sería el total abonado para saber el masculino y el femenino. ¿Qué función uso? Bueno, uso la función sumar punto sí. ¿Qué es lo que quiero sumar? ¿Cuál es el rango que quiero analizar? El rango que quiero analizar es el de género. Empiezo a escribir género, lo escribo, después el criterio, acá género, lo señalo, me tiene que quedar en otro color para que haga el reconocimiento del nombre, si no estaríamos en error. El género señalo la celda auxiliar, para eso escribí masculino, y después cuál es el rango suma, qué es lo que quiero sumar, importe abonado. Entonces lo empiezo a escribir importe abonado, le hago un doble clic, me sale en otro color y ahí ya tengo la fórmula, una fórmula que es mucho más intuitiva de que si yo lo tendría como celdas. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero analizar es la columna de género. ¿En base a qué criterio? La celda J8 que está escrito masculino. ¿Y qué es lo que quiero sumar? Importe abonado. Recordamos la sintaxis de la función. Rango, criterio, rango, suma. Entonces lo que va a sumar es el importe abonado del género masculino. Damos Enter, a esto vamos a inicio y vamos a usar el estilo millares y entonces tenemos que el importe abonado del masculino es 19.424.500,73. Copio la fórmula con un doble clic y tengo el femenino que me da 11.450.438,91. Para promedio abonado, la función va a ser la siguiente, Vamos a utilizar la función promedio.si y después las mismas características. Tengo primero el rango es género. Lo señalo, ni bien aparece la letra G, señalo de entre todas las funciones la de nombre. Fíjense que las funciones dicen fx, la que es el nombre está en distinto y aparece en color. J8 sería el criterio que es masculino y lo que quiero sumar es importe abonado. Entonces lo señalo, le hago un doble clic, me va a salir también en otro color. Y le damos Enter. Nuevamente usamos el estilo millares y copiamos la fórmula para el femenino. ¿Qué quiere decir con este primer informe? Bueno, cuáles son los totales abonados y cuáles son los promedios de importes abonados según género. Ahora vamos a resolver, voy a saltear el informe 2 y voy a pasar al informe 3. Un informe 3 donde quiero saber los totales y promedios de importes abonados según destino turístico. Para eso acá me anoté los destinos posibles que son Abu Dhabi, Estambul, Machu Picchu, Nueva York, París y Roma. Entonces voy a hacer dos fórmulas y después las voy a copiar. Y total abonado, ¿cómo va a ser? Va a ser una función sumar.si donde lo que yo quiero analizar es el destino turístico. Entonces empiezo a escribir destino turístico. Acá ya me aparece como referencia, la señalo,
pongo punto y coma, señalo el primer criterio, es decir, señalo la celda J24, que es una celda variable, porque después va a ser J25 para tomar Estambul, J26 para Machu Picchu y así sucesivamente, y después el rango suma, que es importe abonado, ¿sí? Empiezo a escribir, lo encuentro en la lista de los nombres y acá ya tengo la fórmula y le utilizo el estilo, ¿sí? Este es el total de importe abonado. Vamos con promedio, punto sí. Entonces tenemos el rango, que es destino turístico, lo señalamos la celda de Abu Dhabi, que corresponde a la celda J24, acá sin querer apretamos, sí, no señalamos bien a Abu Dhabi, ahora lo volvemos a señalar a J24 y después señalo importe abonado, y ahí ya tengo la fórmula. También le damos el estilo millares por un tema de prolijidad. Ahora señalo ambas celdas, pongo desde el menú copiar, señalo todas las celdas que están debajo y damos enter. Entonces ahí ya estamos copiando las fórmulas. Un detalle, si yo hago una sumatoria de total abonado acá, ¿sí? Me va a dar 30.874.939,64. Eso es lo que gastó toda esta gente en estos viajes. Y esto, si yo lo hago, esta misma suma en la que dividía por género, vamos a ver que es el mismo total, nada más que lo estamos distribuyendo con otra característica. Ven que es el mismo número, 30.874.939,64, ¿sí? 30 millones, ¿sí? 874.939,64 centavos. Y ahora vamos a dividir ese total por empresa. Entonces acá tenemos el listado de empresas, esto está ya ordenado alfabéticamente y lo que queremos saber con este informe, bueno, cuánto se gastó cada empresa en estos destinos turísticos. Entonces lo que hacemos es una función de sumar puntos sí, y ahora lo que voy a analizar es empresa, ¿sí? Ya lo señalo, empresa, señalo American Express, primero criterios, fíjense que estamos trabajando no entre comillas, sino como celdas variables, por eso señalamos y hacemos este recuadro, y después el rango suma que sea abonado. Lo señalamos, le quedan colores y ahí ya tenemos la fórmula, ¿sí? Último le damos el estilo de millares para que quede prolijo. Entonces ya sabemos que el total abonado de la empresa American Express en todos estos viajes es de 960.765,20. Promedio abonado va a ser una función de promedio.sí, donde voy a tener lo que sería empresa, después voy a considerar la celda variable J35, que es la primera, y el importe abonado, que es el que quiero promedio, ¿sí? Lo señalamos y ahí tenemos la fórmula. Y damos enter. Después damos también el estilo millares, volvemos a hacer un doble clic para que se vea bien la fórmula, ¿sí? El rango empresa, el criterio, la primera empresa que sería American Express y el rango promedio de importe abonado. Una vez hechas ambas fórmulas las señalamos, desde el portapapeles ponemos copiar, señalamos el grupo de celdas que está debajo, que son las correspondientes al resto de empresas, ¿sí? Fíjense en que son varias empresas, ¿sí? Y una vez que señalo todo el grupo de empresas, que estamos llegando hasta la empresa
ceros Argentina, la fila 75, damos Enter. Luego, una vez hecho esto, yo puedo querer saber, por ejemplo, bueno, el total abonado para chequear, ¿sí? Recordamos que era de 30 millones. Entonces, al pie del informe, puedo chequear por si me olvidé alguna empresa, ¿sí? Entonces, debajo de ceros Argentina hago una sumatoria y entonces ahí ya voy a tener, ¿sí?, el mismo total. Nada más que ahora el total está distribuido por empresa. Cada empresa con su respectivo total abonado y su promedio. Finalmente vamos a hacer esta división de 30 millones por edades. Vamos a dividir entre 20, entre 30 y 40, entre 40 y 50 y mayores de 50 años. Acá lo que va a suceder es lo siguiente. Como nosotros tenemos que tiene que ser mayor a una edad y menor a otra, tiene que cumplir dos cosas. Entonces la función que se llama, ¿por qué? Porque ahora la edad de menor a la edad de 30, que significa tiene va primero. Esto no es la edad, importe, va a ir un uno que, fíjense en el, entre comillas, el signo mayor a 20 y repito nuevamente el rango edad con criterio menor o igual a 30 y cerramos, ¿sí? Acá podemos poner mayor o igual por si hay alguien que tiene 20 años, entonces tengo entre 20 y 30 inclusive, ese es el total abonado. Ahora, para lo que es promedio abonado, la misma, ¿sí? Es un promedio sí conjunto, promedio donde va a ir primero el importe abonado, y después edad con criterio que va a ir entre comillas. Estas funciones, por más que sean números, los criterios van a ir entre comillas, ¿sí? Eso se diferencia de la función sí y de la función IO, ¿sí? Los criterios son números, pero también van de esta forma entre comillas, menor o igual a 30. Entonces tenemos la función de promedios y conjunto de edades entre 20 y 30 años. Bueno, y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como las funciones son muy parecidas, yo voy a hacer, ¿sí?, un espacio adelante de las funciones, ¿sí? Voy a copiar las funciones para las filas, las dos filas siguientes, y las voy a editar a las funciones, ¿sí? Voy a hacer esto, voy a copiarlas en esto y acá vamos a editarlas. Fíjense, ahí borro lo que sería el espacio que tengo para que me lo tome como función, ¿sí? Obviamente me va a dar en las tres filas el mismo resultado porque tengo en las tres filas la misma función, ¿sí? Y ahora explico cómo la edito, ¿sí? Vamos acá a corregirlo, ¿sí? Acá. Bueno, ahí lo tengo copiado. Entonces, vamos a esta que es entre 30 y 40 años. Le hago un doble clic y acá modifico que sea mayor a 30, porque el 30 lo tenía en el rango anterior, y que sea menor o igual a 40, ¿sí? Menor o igual a 40, ¿sí? Entre 30 y 40 años, mayor a 30, y acá podemos considerar el 40, ¿sí? Si queremos que sea exclusivamente de 30 años, vamos a poner así, ¿sí? Mayores a 30 y menores a 40, y acá en esta franja vamos a ponerle que sea mayor o igual a 40 y menor o igual a 50. Finalmente vamos a corregir las de promedio. La de promedio, acá habíamos
como en el anterior teníamos el 30 incluido, vamos a ponerle mayores a 30, pero que sean menores o iguales a 40. Ahora lo vamos a hacer en la otra función, donde ponemos mayor o igual a 40 y menor o igual de 50, ¿sí? Esa sería la corrección que hacemos. Finalmente, cuando decimos mayor de 50, ahí cumple con un solo criterio o condición. Entonces volvemos a usar la función sumar.si. Entonces decimos que lo que yo quiero sumar, ¿sí?, va a ser el tema de importe abonado, pero vuelvo a que importe abonado estar en el último analizar edad, mayor, analizo solamente un criterio, hacer importe abonado, ¿sí?, para que lo tome. Entonces con la sumar si analizo dos veces edad, tengo dos criterios, un límite superior. Cuando directamente tengo un límite inferior pero no superior, porque simplemente me dice mayores a 50, vuelvo con la función sumar.si. Acá agrego lo que sería el número, ¿sí?, de decimales, estilo millares, perdón, y acá vamos con el promedio.si. Promedio.si. Entonces tengo edad, el criterio, mayor a 50 y por último el importe abonado. Importe abonado. Cierro paréntesis. A ver si me lo toma. Me parece que acá no me está tomando el rango promedio. Porque me faltó cerrar. No me lo cerrar comillas cuando puse ahora sí te abono, lo reconoce y ahí ya tengo la fórmula. Bueno, con esto sí vamos a darle de vuelta al estilo millares y acá vamos a hacer la sumatoria para chequear, ¿sí?, que me esté dando el total, ¿sí?, de importe abonado. Ese total lo podría chequear en la columna correspondiente al final, ¿sí?, que es la columna H. Bueno, hasta acá llegamos con este tutorial.